saludo, saludo. Ahora Nico va a terminar de leer lo que iba a compartir con nosotros. A ver, ahí viene Noms. Las piedras. Gracias a todos los que están conectándose, estamos acá desde Uruguay, bloquecito con folias y piedras. Estamos arriba con todo el power hasta que dé la batería. La seguís. Todo el power, Dale, más falas. antes que se apague, dale. Bueno, Vas a leer. continúo. Tenemos power igual. Ahora estás arriba, Friedrich. I feel it. Estás arriba. Estoy en las nubes, mirá, estoy en las nubes. Acá se ven las nubes. Bienvenidos, bienvenuti a tutti. Y vamos a seguir esto, ¿no? Que estaba interesante. Quizás lo arranco un poco más atrás, Friedrich. Este es un fragmentito del 8º capítulo de mi libro, Un retorno a la salud ancestral a través del movimiento, publicado este año 2020. Se llama El 8º día de la creación, quizás una opción, una oportunidad ante la urgente necesidad de solucionar nuestra sociedad del placer y el confort y la búsqueda de la evolución. Solo una partecita, ahí anda suavecita. Sí. ¿Quién o qué nos puso en esta evolución biológica? La observación actual, el largo y ancho distanciamiento entre la búsqueda, casi a ojos tapados, del placer terrenal y perceptual, de frente o de espaldas al encuentro con la esencial y verdadera necesidad. Esa que nos mueve milagrosamente, la del destino, la mal llamada secreta, la energía, la lámpara mágica, neuroendocrina, decisional, del sistema límbico, la electromagnética fuerza del corazón, avalada por la razonable cerebral decisión, el poder del vidente, el empapado en lo divino. Como el caminante en la cuerda floja, por momentos se logra vislumbrar que el camino hacia esa luz sabia no está ni hacia el poblado del placer, ni hacia los confines del sufrimiento, sino en el medio. Pero ¿cuáles son los testimonios de los que han experimentado ese medio? ¿Se parecen al ciego obrero guiado por el placer, el deseo de lo precoz, pudiendo ser eterno? La ambición de lo que viene, el requerimiento de que sucedan nuestros deseos tal cual como la dicha por el placer lo diagnostica. El momento evolutivo, la primitiva naturaleza biológica animal de lo que fuimos y somos en nuestras capas embrionarias, cazadores, en un carpe diem salvaje y hostil, y la construcción vivencial de un mundillo sin límites aparentes, o versado en prosa por los límites y las ecuaciones de la mente humana que nos liberan y condicionan al mismo tiempo. ¿Es esa nuestra evolución? Eso es bastante complejo, profundo y denso, quizás. Lo terminás con una pregunta. Es una pregunta, es para abrir a la reflexión. Y después de esta pregunta, es un fragmentito del 8º capítulo. Empieza esta charla, parece ser que dio Silos en 1969 en Mendoza, Argentina, este muchacho de 31 años que se llama La curación del sufrimiento. Y está muy bien, bueno, son varias páginas, ¿no? Pero por así decirlo, yo alguna vez quizás hablé de esto, la parte central, la moraleja central de la historia, de esa charla que da este iluminado, es esta, es considerar al ser humano como un carruaje. Él cuenta una fábula antigua, ¿no? Una historia, y el caballo, el carruaje tenía un caballo, nosotros somos el que va llevando el caballo en un carruaje, ¿no? En una carroza, digámoslo así. El caballo es el deseo y las ruedas son el placer y el sufrimiento. Más o menos así, él usa otras palabras literales, pero yo lo conceptualizo así. Y bueno, y en determinado momento, en el camino, en el transcurrir, en el parcurrir, el tipo, el entorno obliga a este domador, a este jinete, el entorno lo obliga, se queda sin comida, las adversidades, las dificultades, tiene que matar. Se come el deseo. Primero que, claro, tiene que
primero las ruedas se empiezan a complicar, las ruedas del placer y el sufrimiento se empiezan a perturbar, es como si fuera rebotando de una a otra, ¿no? Se empiezan a complicar, tiene que matar al caballo, tiene que matar al deseo en un momento. Entonces, al matar al caballo, al deseo, se cambia todo el esquema, se le da vuelta todo el esquema. Y bueno, luego obviamente el carruaje per se cambia, ¿no? Drásticamente. Las ruedas, el tipo tiene que cargar con lo que puede, entre comillas. Ya no tiene más un caballo. El deseo que lo movía hacia una orientación, que no hay que confundir deseo con propósito, ¿no? A veces, que eso es lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, ¿no? Al cierre, o sea, el sistema de vida en el que estamos, vamos muchas veces en un modo muy automático y muchas veces enceguecidos, ¿no? La manito ahí. Vida. Desvaloriza. Homo vivus. Homo vivus. Alright. Alright. Pura vida. Y está tirando unas palabras ahí. Zoe. You got it. Movimiento. You got it. Bueno, power. Y esto, y alguna otra monería más, lo puedo seguir manteniendo. Está saludando, che. Hola a todo el mundo. Hola. Hojas y piedras, sí. Vamos arriba. Hojas y piedras, Zoe. Zoecita. 5 dientes tengo y la fuerza que tienen los seres humanos. Esos dientes muelen, mascan y mascan esos dientes. Estoy inmunizado. Está afilando. Esos colmillos te están afilando. Te están afilando esos colmillos. Bueno, Friedrich, y con Zoecita. Hola, Zoeciña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Zoe? Zoe, ¿cómo estás? Acá, bueno, observando, analizando la situación, viendo si volamos, si vamos a buscar a Obi, porque tenemos a Obi en Ginebra. Sí, mi gran pregunta era ¿qué sería del gran maestro Obi, ¿no? Era mi gran pregunta hace tiempo. Obi-Wan está en Ginebra. Está bancando todo ahí. Está con unos amigos, pero la verdad que lo extrañamos mucho, sobre todo ella. Obi-Wan, claro. Sus primeros pasos en la cuadrupedia. Otra fanática de Mario. Ay, me va a romper todo. Sí, los principios fundacionales de Hojas y Piedras, Zoe. Ahí están los principios fundacionales de Hojas y Piedras, la filoquinesis. Estudiemos a Marito con cierta... Corrompamos este objeto inerte. Muchas gracias, Zoe. Sí, corrompamos. Sí, muy lindo. Hay que manipulación. Porque escúchame, manipula otra cosita que no sea libre de papel. Manipulación. Zoe, bonjour. Se activó, me parece que se activó, está activada. Sí, cuando le doy bola, ahí empieza el movimiento. Manipulation. Bueno, Friedrich, y un poco ahí se fue un poquito Fede, cierra un poco esa reflexión, como para... Esa era una reflexión que era para intentar introducirnos en la sociedad del placer y el confort. Fede había tocado quizás algún sentipensar que tenía que ver con eso. Estábamos hablando de la toma decisional, frente a cuánto, porque esto iba hacia la lesión, hacia una posible dolencia, malestar, que era el tópico central de hoy. Se decoró un poco, se ayornó, pero... Mi objetivo era un poco entrar a la desambiguar, sacarle desambiguación a la palabra lesión en estos tiempos. Claro. Y familiarizarla con el dolor,
porque lesión hoy por hoy, en muchos de los casos, es responsabilidad, como siempre decimos, que el movimiento es responsabilidad. Al movimiento, cuando está limitado por una lesión, si tenías que ser responsable por el arte de moverte, ahora tenés que ser el doble de responsable. Y acá Mario, en su manual, que lo podemos dejar quizás para otro programa, porque yo ahora no sé si lo tengo preparado del todo bien, habla muy bien de cómo ciertos factores en el arte de la actividad física diaria, constante, humana, normal, motora, puede contribuir al manejo y al entendimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, del cuerpo y del dolor sobre todo, ¿no? Y el dolor, por ejemplo, que en el capítulo que es de parte. dolor, tiene que ser parte. Tiene que ser parte, Claro, porque si no es parte, nosotros ahí hay tenemos, tejido muerto. Friedrich, Hojas y Piedras, ¿te acordás de qué número será Y el será dolor? el ¿Será el 12? ¿No? 12, 13, sí. No recuerdo. No recuerdo. En Hojas y Piedras hay un capítulo, un programa todo abarcado hacia el dolor, ¿no? O sea, se llama así, el dolor. Tenemos Sí, de lesiones, ahí tenemos del damos, dolor, el de la... hablamos de nuestras lesiones, de cómo, del dolor. Yo tengo acá, mirá tengo acá lo que hablamos ese día. Tocamos el tópico de nacemos lesionados. Sí, Hablamos del dolor y las lesiones que induce dolor. La lesión induce dolor. O el claro. dolor induce una lesión también. Eso es si fue primero el huevo. Lo hablamos en ventaja. No solamente el hecho de sentir dolor, sino que también el hecho de lesionarse y aprender a transformarse a partir de una lesión. Y después, Sí. vos ese día que terminaste la charla, con una frase de Rumi que dice que la cura para el dolor está en el dolor. Yeah. La tengo acá escrita Buenas frases de Noms. Frases que Buenas van quedando moralejas ahí de Noms. buena Sí, moraleja de claro. Noms ahí para terminar Sí, para sí, redondear aquí el capítulo. porque de lo que no hablamos todavía y me retrotrae a esto, que es necesario para este programa que parcurrió hoy, que fluyó, es el pain teacher, ¿no? El maestro dolor. Esto tiene que ver con como decía Friedrich, la conexión, esta filoquinesis. La filoquinesis, el amor al movimiento, no es un invento nuestro, no es una creación nuestra, sino que todos los seres vivos que conseguimos en esta Matrix, en esta Physis, tienen algo así como un amor por el movimiento, porque si no, no sobreviven. El movimiento, por eso la paradoja de la que hablábamos hace un ratito, ¿no? El movimiento siempre acompañó la posibilidad de vida. Yo agarro, levanto unas rocas acá, hay bichos, hay unos cangrejitos, una especie de cien pies, hay unas cucarachas medias raras. Esos bichos, parte del reino animal, de los seres vivos, precisan moverse para fagocitar otros bichitos. O sea, el mismo movimiento va acompañado de la vida per se, no es inseparable. Por eso hay un amor al movimiento. Es inseparable, es infragmentable. En algún punto de la historia, esto seguramente cambió mucho con la revolución agrícola, luego con la revolución industrial, en el medioevo, el feudalismo y ahora con la revolución cibertecnológica. Y con la ingesta de nutrientes que favorecen determinada proliferación de hormonas que nos dan la sensación claro, de placer que, claro, que el cuerpo debería encontrar por sus propios medios, pero que lo encontramos hoy por hoy en alimentos llenos de almidón y azúcar. Eso mismo. Entonces, de acuerdo con lo que yo contaba en el capítulo anterior, probablemente jamás en la historia humana, en la historia total, el 95%, en la mayor parte, ¿no? En el 95% de la historia humana que conocemos, sucedió esto. Jamás tuvimos que enfrentarnos a este fenómeno observado. Tener toma decisional ante este fenómeno. ¿Cuánto, cuándo, cómo alimentarnos? ¿Cuánto, cuándo, cómo movernos? Entonces, cuando el disruptor actúa sobre esto, cuando se corta, cuando hay un quiebre entre la naturalidad y fluidez espontánea y necesaria del movimiento del cuerpo para poder alimentarme y vivir, sobrevivir, ahí hay un sinnúmero de problemas, ya los hemos tocado con Friedrich, pero yendo
yendo al tópico de hoy que decía Fede, más allá de la supervivencia, esa relación con el cuerpo, con el movimiento, nos brinda herramientas concienciales para la conciencia. Entonces, esas herramientas nos brindan una sensibilidad muy valiosa, y muy valiosa ante toda adversidad y dificultad, ante toda situación, sea Total. pandémica, sea no pandémica, sea un entorno complejo. Es Es la que, sensibilidad es que no hay, exactamente. es escucharse que cuesta tanto. Yo hace poco hice un video, hace unos días, que era a quién o a qué escuchar, ¿no? De los fragmentos en movimiento que yo hago en mi canal de YouTube, y hablaba de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve mucho venir a las rocas y simplemente escuchar el río, escuchar el viento, escucharme, a ver qué digo, a ver si puedo escucharme, porque es una aptitud, y quizás esa optimización prematura de la que hablaba Tony Hueraches, Sí. nos solapó, nos apagó estas capacidades, estas aptitudes que son innatas. Ahí Y está el más, pain teacher, ahí está el maestro dolor ahí está el también. paint teacher y ahí también está lo que está preguntando acá Bernie. Está preguntando Bernie Benedetti. ¿Acaso siempre, pregunta, ¿acaso siempre se necesita exponerse a un fenómeno para comprenderlo en su totalidad? ¿No se puede aprender del dolor ajeno? Pregunta Bernie. Y yo acerca del dolor ajeno, voy a ser conciso y lo más pragmático posible. Como entrenador, en mis años de entrenamiento con otras personas y con adultos y con lesionados, incluso que venían de operarse del hombro, que venían a operarse de cualquier cosa, Muy buena pregunta, ya siempre, aprovecho. sí, dicho sea de paso, siempre intenté enfatizar o ser empático con con la persona con la cual le tengo que brindar el servicio por el cual estaban pagando. Nunca, nunca, y me pongo la mano en el corazón y digo, nunca voy a llegar a entender a grosso modo, quizás a grosso modo sí, pero muy a grosso modo, pero en lo más profundo del detalle, lo que esa persona realmente quería para lidiar con este dolor, con esta lesión que él me proponía. Muchas lesiones de tobillo, de lesiones de hombro, lesión de esto, lesión de otro, tratando siempre de entender y siempre utilizando todos mis recursos estudiados, lo que la academia me dijo para lidiar con estas cosas. En algunos casos ayudaron, en otros casos no ayudaron para nada, pero nunca, nunca llegué a entender por completo o lo que esa persona podía llegar a sentir. Sí, llegué a lugares que nunca me hubiese imaginado llegar a partir de ciertos mecanismos, pero más apuntando siempre a lo psíquico, ¿no? a la psiquis, no tanto a lo físico. Lo he contado y lo cuento acá de vuelta. Tenía una señora de 80 años, tenía problemas en el hombro, y hablamos, y estaba hablando con ella un día y yo le hacía mover el palo, de adelante para atrás, de adelante para atrás. Y ella para atrás nunca podía llegar. Y un día empezamos a hablar de algo importante de su vida, de su marido, que había fallecido, no sé qué historia. Y cuando quiso acordar, el palo estaba en una posición que ella se negaba a llegar, a estar. Entonces ahí aprendí a tratar de llegar un poquito más a entender al otro. Me di cuenta de que no era todo principalmente físico, sino que pasa mucho por, por la percepción Sí, sí, psicoquinética, que es, claro. que es en su gran mayoría, diría yo que en el 80%, a eso que nosotros, La, profesionales de la salud, la vanguardia, digamos, tenemos que afrontar y tenemos que reconocer. sí, Porque lo sí, sí. físico siempre está atado a una dolencia más profunda, por lo que he visto Sí. en mi experiencia. Krerich, y eso, la pregunta es muy buena, de Bernie Benedetti.
¿Y acaso siempre se necesita exponerse a un fenómeno para comprenderlo en su totalidad? ¿No se puede aprender del olor ajeno? Y mirá, ahora analizamos un poquito la pregunta que es muy buena, pero lo que decía Fede es tal cual, y aquí lo hemos trabajado en Hojas y Piedras en el programa del dolor. Y podemos decir sintéticamente que hay una antropología del dolor y hay un dolor per se, un dolor que es el nociceptivo, ¿no? Los que mis receptores y mecanoceptores, los nociceptores, neurofisiológicamente hablando, llevan al sistema nervioso central, al cerebro, como dolor o como una corrupción que me está, es un agente externo que me está Generando intentando, una reacción. corroyendo mi biología, ¿no? Y se transforma en dolor. El dolor es una herramienta ancestral, no la antropología del dolor, que esa es un poco la que decía Fede, ¿no? Que esa es la que más tenemos que trabajar. El dolor, por así decirlo, físico, que nunca es físico per se, porque los subsistemas del organismo trabajan como un todo, pero lo que es la nocicepción, la recepción del dolor, es algo, es una ventaja evolutiva, ¿no? Es como el tejido adiposo, es como la grasa y es como los receptores, el estado de lucha-huida, y es como también algunos receptores del placer, como hablábamos recién, algunos alimentos, algunas frutas silvestres cargadas de azúcar fácil, o algún bicho pequeño que se podía morfar rápido, alguna raíz, un tubérculo, eso evolutivamente se toma como que hubo bioadaptaciones en el organismo para que ese alimento específico me generara placer. Por eso también hoy en día el sistema de consumo te atrapa y te domina acorde a tu condición metabólica mediante alimentos altos en azúcar y grasa. Es muy fácil, una dona, un bizcocho, una torta frita, ¿sí? Si le pones dulce de leche o azúcar, ¿tá? Azúcar y grasa te lleva directo al placer. Pero eso viene evolutivamente, así como no hacer nada y quedarse quieto, no hacer nada, incluso mentalmente, primordialmente hablando, es evolutivo, es algo que necesitamos. Por eso la biología evolutiva, que hay una norma, como dice Mario Santo en el prólogo de mi libro, no es mera descripción escolar, sino que si hay una norma para nuestra vida, en esta biología, en esta fisis, es el genotipo ancestral. Por eso Theodosius Dostoevsky, el biólogo ruso, en el siglo XX dijo esto: nada que no esté a la luz de la evolución. Nada que no esté a la luz de la evolución podrá ser contemplado. Sí, ¿cómo es la frase? Es nada que en biología, nothing in biology makes sense except in the lens of evolution, in the eyes of evolution. Es nada que no esté en los lentes, en los ojos de la evolución, tiene sentido a nivel biológico. Por eso si yo tomo un concepto de salud, un concepto de dolor, un concepto de lesión, un concepto de lo que tenga que ver con el cuerpo humano y con la fisis humana, si no lo miro a la luz de la evolución, tiene poco sentido, ¿sí? Porque hay una historia que es la normativa, o sea, la normativa. Y yendo al grano, Friedrich, esto de la antropología del dolor lo hablamos muchísimo. Sí. Lo que decía Fede y a lo que iba la pregunta de Benedetti, que estaba muy interesante, ahora la repasamos porque está muy interesante. Yo recuerdo a Mario Di Santo una vez, tenía en su estado de WhatsApp hace mucho tiempo, él pone frases, ¿no?, en el estado, y tenía un estado que me llamó mucho la atención, ¿no? Él trabaja con población frágil. Yo hace poco estuve allá en Córdoba a darle mi libro en sus manos, a darle mi obra escrita en sus manos. Como muchos saben, que él me escribió el prólogo, para mí eso fue algo muy, muy valioso, fundamental para mi libro. Yo necesitaba darle el libro en sus manos. Y ahí estaba, ¿no? En el Ergo Gym, ahí en un gimnasio donde atienden gente muy frágil. En un minuto nos dijo con quién estaba trabajando y ya eran
patologías graves, ¿no? Había también un chico también muy conocido que hacen un saludo, viste, que le hace así en la cabeza, un peladito, le hacen la pelada, que es un chico con síndrome Down, hay esa gente, hay mucha, Mario me dijo, hay mucha gente que ellos atienden que la atienden totalmente gratis porque hay gente que no puede pagar, ellos la Claro. atienden totalmente gratis, pero los atienden porque nadie en la región no los puede atender, por las patologías que tienen, no encuentran gente que los atienda y que los ayude. Y así estaba Mario día tras día, ¿no? Ahí, en ese laboratorio, a través del movimiento buscando revitalizar a esos seres humanos. Yo me acuerdo, fíjate que cuando vos te metés en esos ambientes, te das cuenta que es una población muy, muy frágil, una población que muy sufrida, con altos niveles de estrés negativo, con lesiones graves, con limitantes de todo tipo, ¿no? Y fíjate Vulnerable. que, mirá, Mario me contaba que había uno que tenía un problema neurológico que le afectaba una cuestión nerviosa y hacía años tenía una incontinencia urinaria y que se hacía pis, viste, en la cama, mojaba todo, ya hablando de una persona adulta, ¿no? Pero una patología grave. Y bueno, eso lo habían estado ayudando mediante herramientas cinéticas, ¿no? A través del movimiento. Y bueno, esa persona estaba enormemente agradecida. Imagínate la familia, ¿no? La familia, porque si vos tenés un problema grave de incontinencia urinaria que te meás, o sea, no podés Sí, sí, sí. controlarlo, imagínate Entre la que es un familia problema físico, es un problema de autoestima para vos, para la y, familia y, también. y Sí, el ambiente, o sea, dónde dormís, viste, rompés todo, se pudrís sí, sí, todo. sí, 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 un Entonces, estrés. fíjate el efecto que tiene eso en su ambiente. La frase que recuerdo de Mario era esta, ¿no? El estado aquel, era que ante el sufrimiento ajeno, como decía Benedetti, ante el dolor ajeno, ante el sufrimiento ajeno, lo único que podemos hacer es ser amables. Eh, ese, el dolor ajeno es incomprendible y sería arrogante ponerlo, eh, intentar comprenderlo, ¿no? Sí podemos ser amables y podemos respetarlo. No hay manera, porque estamos atados a este ser, atados a este ser que está antropológicamente dominado por la psique, ¿no? La mente, y ahí está la antropología del dolor. Entonces el dolor tiene un constructo. Entonces, fíjense que cada lesión o cada trauma a vos te deja una marca de fuego, entre comillas, porque esas marcas grabadas a fuego, esos tatuajes, esos tattoos on fire, se pueden limpiar, se pueden resolver, se pueden retransformar mediante varias herramientas y sobre todo, como dijo Fede, que ingresen a la psique, ¿no? A lo complejo de la psique humana, ¿no? Que esa es la parte fundamental acá. Sí, Eh, ahí agrega Rioms, Tico, es Octavio, mi querido Río, amigo y maestro, Río Místico Kayak. Ante el es dolor ajeno Octavio. podemos acompañar. Y bueno, Podemos acompañar, es es lo eso. que traté de Y por esbozar eso, en mi reflexión. por eso hay que ser un acompañante, ¿no? Es lo único que podemos hacer, quizás, mientras, con otras herramientas. Pero fíjense que el constructo del dolor, como hablamos con Friedrich en el capítulo del dolor y las lesiones, eh, yo me acuerdo que contaba yo, ¿no? Yo que tuve la lesión grave de columna, espondilolistesis, con una fisura vertebral y dolor en el nervio, ciatalgia, ¿no? En el nervio ciático y eso por mucho tiempo. Me dijeron que no iba a levantar más fierros, todos los veredictos. Eso está en el programa, ¿no? En nuestros testimonios y los de otras personas. Y yo me acuerdo que también contaba en ese programa que en un momento fui con un deportólogo acá de la Española, Miguel Pérez, me acuerdo, hace muchos años, ¿no? Y, y bueno, yo estaba buscando gente que me ayudara, ¿no? Después di con Álvaro y Santiago de Fisiodeporte, ahí trabajé mucho con Mario, me ayudó mucho Mario también, con el trabajo en núcleo central, ¿no? Profundo, porque las dolencias de columna, esas patologías de columna baja son totalmente limitantes, Fede lo sabe también, que tuvo una lesión grave, y tiene, entre comillas, estamos lesionados.
cuándo no estamos lesionados, ¿no? Pero al grano, ante mis dolencias y malestares, que eran constantes, every damn day, cada día, todos los días, por 1 año y medio, 2 años quizás, tenía los isquiosurales, la zona posterior de los muslos contracturada, pero contracturada fuerte, ¿no? Mal. Me Sí, tenía sí, que sí. dar duchas con calor, ponerme calor, todo, era todos los días, ¿no? Todos los días. Y eso se sumaba a algunos dolores locales de la espalda baja. Pero todos los días la ciatalgia se sintomatizaba en la contractura local y de alta gradiente en la zona posterior del tren inferior. Y un día el deportólogo me dice, bueno, ya había ido varias veces, ¿no? Y me empiezo a acordar las herramientas que el loco utilizaba, ¿no? Porque él me impulsó un poquito también, me ayudó a seguir entrenando, seguir haciendo ejercicio, ¿no? Que eso le tuve que buscar toda una vuelta, ¿no? Para seguirme moviendo ante esa situación de limitación. Y él también un día me dice, ¿no? Bueno, te diría que no, ¿cómo estás? ¿Cómo vienen las contracturas y demás? No sé qué. Y me dice, ¿sabes qué? No pienses mucho. Trata de no pensar mucho en el... No, o sea, porque imagínate eso. Imagínate una persona que tiene una dolencia, que estás enfermo, entre comillas. La enfermedad está acá, está adentro. Vos empezás a creer en tu Hacerla estado. grave. Es como si yo digo, estoy triste, estoy feliz, ¿no? Yo ahora puedo decir, bueno, tengo hambre, estoy acá en las rocas, estoy solo, hay una nube, tengo frío, o sea, estoy triste. Depende de varios factores, pero la psique, el mismo pensamiento y el sentimiento va creando una realidad que se manifiesta en la biología. Es real eso, ¿no? Es epigenético eh, es de lo que estamos hechos, ¿no? Es el inconsciente consciente, ¿no? Y el tipo me dijo eso, ¿por qué no tratás de pensar menos en el dolor, en la contractura? Y le fue buscando la vuelta, recuerdo que me empezó a hacer las mediciones de los pliegues con el pliómetro, de porcentaje graso, masa muscular, y me iba dando para adelante con esa herramienta, ¿viste? Porque yo seguía buscándole la vuelta para hacer ejercicio, con herramientas que me fueron ayudando mucho, generando para mi Sí. propia dolencia y lesión, entre comillas, mi estado lesional en el que yo estaba creyendo y el que había creado, el universo, buscaba las maneras de poder revitalizarme. Y a él le fue también esas herramientas psicológicas, las recuerdo claro, ¿no? Porque iba, me hacía el control de los pliegues, me decía, bueno, me acuerdo que el loco, yo estaba muy con el culturismo natural y demás, y me acuerdo que el loco me decía, oh, pero estás más estilizado, que no sé qué, ¿viste? El deportólogo, ¿no? De la española, imagínate, era Sí, 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 sí. una excepción, una anomalía. Ya. Bueno, Sí, me sí. acuerdo mucho de él, por ejemplo. Yo diría que todas esas herramientas que utilizó el médico, incluso la que te inculcó a vos también, hicieron que tu constante, hablando de ecuaciones, ¿no? Las constantes las encontramos en ecuaciones, que una constante se transforme en una variable, porque la constante es algo que va a estar ahí todos los días. Sí, Sin sí, sí, embargo, era eso va a automático. estar ahí todos Yo los días. el dolor era continuo, constante y era casi que el estado automático y Era como un auto automático. Apretás la palanca de un lado y va a quedarte siempre activado el dolor. Ahora, si yo paso de esa constante a algo variable, hacer que ese dolor se somatice de diferentes maneras y que se somatice desde el punto de vista del entrenamiento, que se somatice desde el punto de vista del entendimiento, de la vitalidad y de todas esas cuestiones, encontramos al dolor, así como a las lesiones en general. Nico es un relato viviente, quien les habla también es un relato viviente, entre otros miles de casos que a mí me ha tocado hablar en mi historia, y que han hecho de su vida, en base a su lesión, lo que yo puedo llegar a considerar que son hábitos de vida saludables. Es y lo que puedo decir. remarquemos aquí que estamos hablando de lesiones graves, ¿no? O sea, Lesiones graves, no tuvimos de una lesiones que pueden enfermedad comprometer tu autoinmune ni motricidad. autodegenerativa, pero sí, claro, estamos hablando de lesiones de columna graves, ¿no? Graves. Entonces, bueno,
yo creo que y lo que decía Benedetti, tengo que volver al comentario porque la primera pregunta se me olvida un poco, a ver si tengo, a veces tengo unos problemas acá para mover, porque me gustaría leer el fenómeno, ¿cómo decía lo Acá, del fenómeno? ¿Acaso siempre se necesita exponerse a un fenómeno para comprenderlo en su totalidad? Y mira, Y ahí estás hablando de la exposición, exponerse a un fenómeno, a una experiencia, este prefijo ex, que también Gusta habla mucho de eso, del éxodo, también habla de implicarse o no implicarse, ¿no? Salirse o no salirse, entrar o no salir. Esto de la experiencia, exposición, para comprenderlo, es lo que hablábamos en Hojas y Piedras siempre, ¿no? Y es esta misma vivencia que estamos poniendo como ejemplo del dolor, de lesiones graves, cómo es tan necesario exponerse ante el fenómeno, cómo es tan necesaria la experiencia en sí. Y digo, yo puedo leerme libros y libros de rehabilitación, de fisioterapia, ser un erudito, es como el gran problema de la humanidad, ¿no? Lo que hablábamos con Friedrich, la salud. ¿Cuántos, poné las palabras health en PubMed, ponés la palabra injury, lesión, en PubMed, cuántos cientos de miles de resultados de paper te van a salir? Pero, más allá de eso, existe muchísima gente lesionada y va a seguir habiendo, porque el es el constructo principio fundante del mental, ser humano, nacer lesionado. claro, Ya recuerden que para esto hay que ir a Platón, ¿no? Un amigo más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del medio de la fuente del occidente filosófico antiguo. O sea, la idea o el hecho, ¿no? Eh, en la alegoría de la línea, por ejemplo, que no es la más conocida, hay una alegoría de la línea que, que, que eh, Platón transfiguraba la verdad y lo aparente, el mundo de lo verdadero y de la apariencia, ¿no? La apariencia era lo sensible, las imágenes, lo perceptual, lo más físico, entre comillas, y si uno verticaliza esta línea para visualizarla, en la cúspide, en la cima, iba yendo y ascendiendo hacia lo verdadero, lo justo, lo bello, eh, lo más real, la realidad, y es como un juego de realidad y Matrix. Pero fíjense esto, ¿no? Que puedo utilizar esta alegoría muy interesantemente en el caso del constructo que hacemos. Entonces, si debo exponerme a una experiencia, valga la redundancia y valga el entrelazamiento entre esos dos conceptos, para comprender realmente un fenómeno, y bueno, yo creo que sí, que es lo más valioso que tenemos en esta forma de vida, o sea, claro. porque si no la idea eh, tiene mucho valor, ojo, ¿no? Y tiene, incluso hoy en día se está hablando de que el pensamiento consciente y en determinadas circunstancias puede generar modificaciones en las estructuras biológicas, eso es epigenética también, o sea, como el caso de Joe Dispenza, que el tipo parece ser que reconstruyó gran parte de sus vértebras mentalmente, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de algo muy loco, puede parecer muy loco, pero se Sí, y está se cada vez une el gran demostrando más. concepto de use it or lose it también, ¿no? Entonces, Que es un gran el concepto. tema, claro, entonces, mirá, otra que tomamos de Marito Di Santo que está muy presente hoy. Él decía esto, ¿no? Siempre que estudiaba anatomía, de los grandes libros, ¿no? Podemos hablar de los que yo conozco, la Target, Testu, de Rubier, los clásicos de anatomía que son un embole, ¿no? Está lleno de palabritas, todo chiquitito, todo comprimido ahí, páginas, Para hacerlo más miles, fácil, ¿no? cientos de páginas, que el que tenía como clave para el aprendizaje, aprender, aprender, tenía la colchoneta. Él ponía el ejemplo de la colchoneta, tenía el libro, sentado con el libro y la colchoneta en el SOPI. La colchoneta en el SOPI era estoy estudiando la región abdominal, el oblicuo interno, el oblicuo externo, los paravertebrales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La mejor forma de aprender quizás, o sea, la psicoquinética, si vos vas al movimiento,
incluso afectás a lo que es la memoria emocional, o sea, empezás a jugar con las sensaciones, con lo sensitivo y con la psique y lo psicoemocional, que puede quedar guardado algo, grabado también a fuego, como puede quedar un traumatismo, puede quedar grabado una sensación perceptual de un movimiento, una emoción que te generó. Y Mario tenía esta moraleja, ¿no? El libro de anatomía y la colchoneta. Y eso es clave. Entonces, quizás, como decía, para cerrar un poco la gran pregunta que hizo nuestro amigo Bernie Benedetti, que bueno, la primera era sobre si había que exponerse Exponerse, sí. a una experiencia o al fenómeno para comprenderlo, y después lo del dolor ajeno. Yo creo que lo reflexionamos de una Sí, manera bastante linda. Si alguien sí. tiene para acotar ahí algo, No, no, pero yo pienso que creo la que exposición es voluntaria en la medida que uno esté dispuesto a que sea como dice, sea donde sea que venga la exposición, ¿no? Hoy por sí, hoy uno tiene la posibilidad de elegir cuánto se puede exponer. Por supuesto que sea la elección sea la mayor exposición posible o la menor exposición posible, estás tomando una decisión. Y las dos decisiones, al final de todo, llevan al mismo objetivo. El tema son los caminos, la asimilación, la adaptación y es un término que yo todavía, que problematizamos bastante acá en Hojas y Piedras, que es la felicidad. Uno es libre de ser feliz con lo que considera que lo va a hacer feliz, o con aquella idea, hablando de ideas y de lo sí, sí, tangible, claro, que nos pero promuevan el pensamiento y que hagan que ese motor psicoquinético esté en constante movimiento. La exposición depende de cada uno de nosotros. La exposición claro, al dolor, por ejemplo, que es algo que yo estoy expuesto constantemente al dolor. ¿Y cómo puedes vivir con dolor? Y es que si no aprendo a vivir con dolor, mis jóvenes años viejos me van a pasar factura, claro. probablemente. Y es lo mismo si lo transgiversamos a la situación actual, por ejemplo, o sea, como vivir con un virus, ¿no? Digo, yo tuve varicela cuando era chico también y se iban contagiando todos después, pero Tuve un hermanastro con tuberculosis yo, y claro. sobrevivió. Y bueno, entonces eso, esta exposición, digo, tiene que ver con esto. Miren esto, también es otra mirada, ¿no? A esto que decía bien Octavio, mi querido Se hermano va allá, terminando, Nico. el maestro de kayak. ¿Sí? ¿Queda poco? Queda poco, queda poco. Pero creo Pero que tenemos, sí, me quedan 2 minutos, creo. está bien, bien, bien. Y esto de acompañar, ¿no? Cuando estoy frente a alguien esto nos va a pasar siempre, por más que no seas un terapeuta o un entrenador o un profesor de educación física o un fisioterapeuta, lo que sea, que trabaje con población frágil, todos somos frágiles, entre comillas, tenemos una condición de fragilidad que nos impulsa a aprender y a exponernos más, nos expone a experiencias, como dijimos, y yo creo que también cuando vos trabajás y tratás con esto, hay un factor que es determinante acá. Cuando vos trabajás con una persona en estado de fragilidad exacerbado, o con una patología, con una lesión, con un estado de dolencia, un enfermo, quizás, digo que tiene una patología grave, ¿no? Que está padeciendo un estado de enfermedad, mejor dicho, es determinante cómo lo abordás. Y nosotros, por ejemplo, que lo abordamos desde la filoquinesis, como yo le digo, el amor al movimiento, desde la vitalidad a través del movimiento, yo creo que una herramienta determinante es abordarlo en las vías de la vitalidad y no tratar a esa persona como frágil ni como enfermo, no exacerbar sus propias limitantes. Por eso, eh, incluso puede parecer hasta egoísta quizás, no darle bola a su dolor, porque hay personas que están constantemente, ay, que me duele acá, que me duele allá, que vienen de eso, como dijimos, en automático, como nos ha pasado a nosotros, caes en el automatismo, ay, no puedo hacer esto, No, y esto no, no, pero me duele, pero esto, pero constantemente, la queja es adictiva, ¿no? Entonces, cortar un hachazo con eso y en principio puede
parecer, percibirse como un acto de egoísta o demás, en realidad es quizás lo mejor que puedas hacer por esa persona para el objetivo dado. Lo cortás en seco y lo llevás a resensibilizar. Ojo, esto desde la escuela de Mari Santo y en muchas otras escuelas, en lo que es la ciencia y el ejercicio adaptado para tratamiento de dolor, es fundamental, por lo que yo decía hoy, antropología del dolor y nocicepción. Resensibilizar. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Ayer, por ejemplo, cuando hicimos estas torres con mi alumno Felipe, con Pipe, cuando hicimos todo esto, y tuvimos largo rato y tendido, por ejemplo, si me tengo que volcar a algo cercano, ayer yo cuando vine y desde que me levanté estaba bastante dolorido, entre comillas, sentía dolores, sentía molestias, hasta el momento dado de empezar a levantar las piedras, me sentía algo limitado incluso, y de repente, progresivamente, en el fluir y en el transcurrir con determinadas herramientas que nosotros trabajamos, se fue, desapareció ese psicosomatismo, eso autopsicosomático que uno se genera, que termina siendo lo más grave, es que termina siendo una limitante. Más allá, claro, que sea dolor, que sea tristeza, que sea angustia, que sea lo que sea hambre, termina siendo una limitante para uno mismo, para lo que quieras. Entonces yo creo que lo más grave es eso, que te está reduciendo tu experiencia vital. Claro, y jugar con la idea, aprontarse para el gesto, realizar el gesto con seguridad, como vos bien dijiste hoy, el arte de levantar piedras es un arte que te puede matar incluso. Entonces, como trajimos a Aristóteles, trajimos a varios pensadores que fueron agarrando todos estos conceptitos que vamos tratando de unirlos en una pieza, y que el resultado final es siempre un acto motor. Y eso es lo que tiene que quedar el tatuaje en el alma debería ser movimiento. Todo se traduce en algún movimiento. No importa el que sea, ya sea un vómito porque te genera rechazo, o ya sea un acto mecánico de interactuar con el entorno para poder lidiar con tus lesiones, con tus demonios, con tus ángeles, llamarle como quieras. Todo se resume en un acto motor, desde el pensamiento hasta el impulso eléctrico neuronal, hasta el final de la estocada final de una pincelada de la obra maestra del más importante de los artistas en toda la historia de la humanidad. Entonces eso, delicadeza, es entendimiento, es exposición en la medida justa, ¿no? En la medida que vos sabés que vas a sobrevivir. No estamos induciendo... Que eso es lo clave, ¿no? Que es lo clave, esa la conexión con claro. Lo que hablábamos hoy de la aptitud y las aptitudes, y nosotros no es que decimos, no somos digo, en el plano físico de la Matrix, entre comillas, somos ilimitados. Sí, no creo que la perspectiva no es esa. La propuesta no es esa, es aceptar nuestras limitaciones, pero no sin quedarnos atrapados en ellas, ¿no? Sin quedarnos estancados, porque hay muchas apreciaciones y autopercepciones, incluso, y sobre todo cuando hay dolor o molestias o dolencias, cuando hay malestar, que bloquean, bueno, como el miedo, ¿no? El miedo paraliza, bloquea, empieza a fallar el córtex prefrontal y la parte cognitiva y racional, supuestamente, con un exacerbamiento en lo que se llama el núcleo amigdalino también, que tiene que ver con el miedo y tiene que ver con la ira también, emociones, ¿no? Todas las emociones se ven tergiversadas por el hecho de evitar ciertas cosas. Acá, es lo que, como decíamos hoy al principio, es lo que más padece y es lo que más entorpece a nosotros. Y el rol fundamental, y ahora que estaba estudiando del estrés y los factores de la flexibilidad, cómo pueden contribuir en un aspecto positivo a todo esto, es las emociones y el miedo, al sentir amor, al sentir afecto, a que te observen. Hay una cantidad de factores muy, muy interesantes a poder seguir profundizando,
quizás en futuros programas de Hojas y Piedras, Sí, sí, me llamó mucho la sí, sí, atención el miedo a la observación, el miedo a que te sí, observen, al ser sí, sí. sujeto de crítica y al ser sujeto A la como de... hora, a la hora del movimiento eso es radicalmente importante. Me parece que todos estamos expuestos a ese posible estado de malestar, sí, sí, Si lo y estoy es una haciendo bien, forma de si lo estoy miedo. haciendo mal, cómo me veo, es como que está muy traído Sí, a la... se puso muy de moda y es uno de los mayores males que tenemos hoy en día. La figura, la estética, reina en el fitness y si no lo haces como lo hace Jesse de Practice Venues Fitness Area, sí, 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 está mal. No, sí, sí, no sí. está mal. No está mal lo que estás haciendo. Incluso puede llegar a estar tanto mejor que la técnica que está realizando el profesional que estés observando. Yo lo que digo es Mirá, que había, la exposición y la exposición y la exploración de tu cuerpo y de tus limitantes son lo que van a determinar el gesto motorio, amplitud de movimiento, este, para lograr un cometido. Nico, yo Derich, me tengo estás que ahí, ir. ¿no? Quiero dar Se me las cortaba un gracias a poquito. todos los que estuvieron y formaron parte de... Sí, no, Y- que hablaba un poco de la amplitud de movimiento y todo eso. Se me va a apagar el celular y me tengo que ir porque mi bebé ya está empezando a llorar y eso es Yeah. síntoma y alarma. Así Yo me que quedo, a todos cierro los con que esta frase, participaron, Friedrich, y damos un agradecimiento a todos, ¿sí? Muchas gracias a todos. Y cierro con esta frase, Friedrich, mirá, que es tomada de Fred de León, un compañero de FRC: Move and the way will open. O sea, muévete y el camino se abrirá. Listo. Sencillo, ¿no? es muy sencillo. Y el camino no es un camino solo, ¿no? No, no, son No es todas un las río. posibilidades. Sí, sí. Es como un gran archipiélago. A todos los que participaron, a los que preguntaron, a los que hicieron sus aportes, a los que van a seguir estando ahí y a los que quieran seguir formando parte de este gran mundo que hemos creado con Nico, tenemos información en YouTube, en Spotify, en Evox. Apóyennos por esos lados es importante también para nosotros saber, nos da referencias para ver los temas que más deberíamos seguir tocando. Y sin más, y habiendo recordado que estamos en esas plataformas, desde este lado, desde este rincón, les agradezco su participación y sus grandes aportes a esta causa. Y a vos, Nico, como siempre, un placer poder comunicarme contigo. Puro Power, hermano Hoja, y a todos, hermanos y hermanas humanos, gracias a todos, gracias por sus aportes, gracias por su presencia, sea virtual o no. Estamos juntos, y bueno, Muévanse a reconectarnos y movernos constantemente. Kineticemos todo esto desde la felicidad. desde la Power, felicidad. gracias. La Abrazo. felicidad. Honoris causa. Abrazo a todos. Honoris causa. Puro Power, más fellas. Feliz padecer o taciturno perecer, más